Siguiente invitado es un profesor ampliamente conocido por nosotros, el doctor William Otero. El doctor William Otero es profesor titular de la Universidad Nacional en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional de Colombia. Es un investigador ampliamente conocido por nosotros que nos ha ayudado a acrecentar el crecimiento, el conocimiento en múltiples tópicos distintos en las enfermedades gastroenterológicas en nuestro país. Bienvenido, doctor William. Mil gracias, doctor. Mil gracias. Muchas gracias. ¿Me puedes colocar la diapositiva, por favor? Doctor, mil gracias por su amable presentación. Para mí es un placer y es un privilegio estar esta mañana aquí. Quiero felicitar al comité organizador, decir que el doctor Fabián Juliao es un líder internacional muy importante para nosotros, que tanto nos ha enseñado. Y el testimonio de eso está en todas sus actividades cotidianas. Y este congreso, curso, es algo absolutamente impresionante. Creo que todos hemos aprendido. Y una líder, la doctora Viviana Parra, que lo acompaña, creo que es el dúo dinámico, es el binomio de oro. Estoy fascinado de estar esta mañana aquí. La colitis ulcerativa es el tema que me corresponde conversar esta mañana y es discutir qué hace el 5-ASA en esta patología. La colitis ulcerativa es una enfermedad que compromete el colon y característicamente arranca desde el recto y se va extendiendo proximalmente en una longitud variable. 75% de la gente que tiene colitis izquierda tiene un parche secal que puede confundirse con una enfermedad de Crohn. Y el 20% de la gente que tiene una pancolitis, una colitis extensa, que compromete el ciego, tiene ileitis asociada a colitis ulcerativa. En el pasado llamada ileitis de Bagwash, hoy día es ileitis asociada a una colitis ulcerativa. 5% de la gente no tiene compromiso del recto. Esta patología afecta notablemente la calidad de vida y el desempeño laboral de los individuos. Se estima que en Europa y Estados Unidos, en cada uno de estos sitios, hay 1 millón de personas afectadas por esta colitis ulcerativa. En Colombia, un excelente trabajo de Fabián mostró recientemente un trabajo multicéntrico nacional que el 79% de 2.300 casos eran colitis ulcerativa. Y algo importante que ratificó este estudio es que 4 veces más frecuente colitis ulcerativa que enfermedad de Crohn en este país. Tiene 2 picos de aparición de la enfermedad, 30 a 40 años, y un pico menor, 60 a 70 años. Enrique ha preguntado algo muy importante. Después de los 60 años, usualmente disminuye la incidencia, pero en las próximas décadas habrá muchos más adultos mayores con esta enfermedad. Cada línea es un país, está aumentando notablemente en el mundo esta entidad. Para ambas enfermedades, estos dictum clásicos hoy día han sido absolutamente renovados y son clarísimos. Estas patologías son incurables, son poligénicas, son complejas, recurrentes y son crónicas y son parcialmente conocidas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el tratamiento está dirigido fundamentalmente o solamente a controlar, atenuar la respuesta inmune aberrante alterada y la inflamación intestinal. Para poder abordar el tratamiento es necesario tener la clasificación o el compromiso topográfico de la entidad. Proctitis, colitis izquierda, OE2, y colitis extensa más allá del ángulo esplénico, OE3. Y asimismo, la actividad o la severidad de la colitis ulcerativa, de acuerdo a deposiciones, temperatura, frecuencia cardíaca y hemoglobina, leve, moderada, severa. Deposiciones menor de 4, leve, 4 a 6, moderada, más de 6 severa, y así sucesivamente. Con base en este par de parámetros se decide qué medicamentos utilizar. La pirámide terapéutica que todo el mundo lee todos los días tiene unos conceptos absolutamente fundamentales. Y es que en leve y moderada, y es lo que yo aquí voy a tratar hoy, es fundamentalmente utilizado ahí el 5-ASA. Leve a moderada al diagnóstico es el 90% de los pacientes. Esto tiene un mensaje contundente en la práctica cotidiana. Y es que esta patología que sea leve a moderada, la piedra angular del tratamiento, no obstante que estamos en la era de la terapia biológica, la piedra angular es el 5-ASA.
tanto para la inducción de la remisión como el mantenimiento de la remisión. En el primer año diagnosticado un paciente con colitis ulcerativa, 90% tienen 5-ASA formulado. Y a los 15 años, 60 a 87% mantienen el 5-ASA formulado. Esto significa que una minoría de la gente con colitis ulcerativa requiere terapia biológica o terapia avanzada. El primer medicamento utilizado, el 5-ASA, que inicialmente fue la sulfasalazina, esta historia es maravillosa, la doctora Nana Schwartz en Suecia trató a un paciente con colitis ulcerativa, artritis reumatoidea, y eso es interesantísima la historia, y posteriormente el doctor Falk en Europa hizo los supositorios. La mesalazina, el 5-ASA, un día que se supo que era la molécula activa, el doctor Falk sacó el Salofalc, que tiene Eudragit L, que es una resina que permite que la molécula pasa intacta por el tracto digestivo y se elimina en el colon y de esa manera actúa mejor. Hay múltiples formulaciones de 5-ASA, dependientes del tiempo, dependientes del pH, como la mesalazina. Mesalazina y mesalamina es lo mismo, cambias el Eudragit que contiene. La sulfasalazina, valsalacide o salacina tienen unión azo, que es rota por las azoreductasas bacterianas, y está la forma de supositorio y la forma de enema para actuar tópicamente. El supositorio actúa hasta 15 centímetros, la espuma hasta la unión del sigmoide con el descendente y el edema llega hasta el ángulo esplénico. La importancia del 5-ASA tópico está aquí. Se concentra 20 veces más en esa mucosa que cuando se administra por vía oral. Las dosis han clasificado por algunas sociedades científicas como la AGA, dosis bajas menor de 2 gramos, estándar 2 a 3 gramos, alta más de 3 gramos. Los objetivos del tratamiento en esta patología es inducir la remisión de síntomas, mantener la remisión de síntomas, la cicatrización endoscópica y más recientemente un endpoint muy ambicioso que es cicatrización histológica, y esto ha sido tenido en cuenta por la FDA desde 2016. Por lo tanto, los clinical trials en adelante tendrán que incluir este objetivo importante en los ensayos clínicos. Este importante metaanálisis de Cochrane demostró que el 5-ASA es útil para inducir la remisión. Todo el mundo ha visto esto, cómo cicatriza la mucosa en un paciente que incluso tenga pseudopólipos utilizando 5-ASA. Y este estudio, creo yo, es el primero que demuestra este concepto. La remisión clínica y endoscópica hace que en el futuro haya menor recaída comparado con la remisión clínica solamente. Es decir, 23% en la remisión dual recae versus 80% con la sola remisión clínica, que era el pasado. Y este estudio es el primero que demuestra que el 5-ASA tópico y oral es capaz no solo de remitir clínicamente el paciente, sino que permite remisión endoscópica en el 75% de los individuos. El momento en que los síntomas desaparecen o se mejora el individuo están recientemente publicados en este estudio maravilloso. El placebo logra a los 52 días que los síntomas disminuyan. 5-ASA 2.4 a 4.8 gramos a los 30 días. Y la remisión endoscópica al año se logra en el 67% de los pacientes que tuvieron remisión clínica. Este estudio, creo yo, que añade algo muy importante al concepto de la cicatrización histológica, y creo que es un punto de partida absolutamente fundamental. El 5-ASA en supositorio es capaz de producir cicatrización histológica en el 45%, el enema en el 37% y la vía oral menos frecuentemente que estas dos presentaciones induce cicatrización histológica. El budesonide no logra adecuada cicatrización histológica, pero tiene un riesgo de 1.47 veces de lograrlo por encima de un placebo. El placebo también cicatriza hasta 10.4 y no hay hasta hoy día estudios a largo plazo que digan cuántos pacientes tienen cicatrización histológica con inmunomoduladores o anti-TNF. No hay datos en esta sistemática review recientemente publicada. El remedio se puede optimizar adicionando a la forma oral el medicamento tópicamente. Para los pacientes con proctitis, lo recomendado universalmente y en la guía de colombiana que dirige Fabián Juliao, 1 gramo al día para la proctitis es suficiente. Si el paciente no mejora, habrá que adicionar la forma oral. Y de esa forma combinada, la probabilidad de éxito es superior a cada una por separado. Y este concepto de combinar oral con tópico se mantiene en la colitis izquierda, en la colitis extensa, en la cual la remisión clínica
y endoscópica es superior combinando los medicamentos. Cuando se utiliza 2 gramos a 2.4 gramos en colitis leve, la cosa va muy bien, pero recientemente se ha enfatizado que en la que es moderada, subir la dosis de 5-ASA a 4.8 gramos puede ser mejor. Los estudios fundamentales más importantes, pioneros, como el ASCEN-1 y ASCEN-2, demostró eso, que 4.8 gramos al día es superior a utilizar 2 gramos al día. Y este estudio recientemente, que es un metaanálisis en red, ha encontrado algo que me parece a mí que sintetiza el concepto de la combinación dosis bajas y dosis altas. Este es un estudio monumental dirigido por el profesor Alexander Ford, que es impresionante. 18.300 estudios identificados, 18.000 estudios excluidos. Estos son unos titanes para hacer este tremendo trabajo de investigación. Finalmente, 180 estudios fueron revisados. Y este estudio mostró que comparado con un placebo, mesalazina tópica combinada y dosis altas es superior a un placebo para tener menos posibilidad de falla en la inducción. Y cuando se analiza la tabla de Liga, se ve que el SUCRA, el área bajo la curva, combinando todos los estudios de manera indirecta, mesalazina tópica combinada y altas dosis son superiores a las otras formas en que se administra este medicamento. Y la probabilidad de falla para inducir remisión clínica en ensayos de inducción se ve lo mismo otra vez. Comparado con placebo, hay menor probabilidad de que tópica y oral falle, que la tópica falle, pero se ve algo muy interesante y es que las dosis bajas son iguales a un placebo para inducir la remisión de la enfermedad. Con base en lo anterior y otras publicaciones, estos expertos recientemente han recomendado que esta podría ser la forma de manejar esta entidad. Cuando hay proctitis, el medicamento es 5-ASA. Si no responde, se puede adicionar oral. Si está en remisión, fantástico. El mantenimiento puede ser 5-ASA tópico. Cuando es izquierda o extensa la colitis, 5-ASA oral. Se puede utilizar, se puede combinar y se recomienda combinar con tópicos. Si el paciente no mejora, se puede usar esteroides sistémicos. Y finalmente, si el paciente no mejora, habrá que escalar la pirámide terapéutica y buscar terapias avanzadas. Con respecto a los esteroides sistémicos, hay información nueva que permite recomendar algunas cosas. Recientemente se ha encontrado que si un paciente tiene colitis ulcerativa leve a moderada y se optimiza el manejo con dosis suficientes y forma tópica, se ve como cuando se adiciona la budesonida MMX, Cortimen en Colombia, que es de liberación MMX para el colon, hay mayor posibilidad de beneficio comparado con budesonida sola. Y también se ve que en todos los escenarios adicionar este medicamento, bien sea después de optimización, un mes después, o dentro de los 14 días de optimizar, se ve como adicionar el MMX budesonida puede el paciente mejorarse. Y esto ha sido reconocido recientemente por la guía americana, en el cual en pacientes con colitis leve a moderada refractaria a la optimización del 5-ASA oral y rectal, independientemente de la extensión, la AGA sugiere añadir o prednisolona oral o budesonida MMX. Es una recomendación condicional y una calidad de la evidencia baja. Los pacientes que tienen estas patologías, pero con predictores de que en el futuro pudieran tener una enfermedad agresiva, como ser joven, menor de 40 años, género masculino, extensa la colitis, múltiples recaídas, dependencia de esteroides, que no fume, concurrente con colangitis cruzante primaria, etcétera, se mantiene lo mismo, pero voy a insistir que estos pacientes habrá que estar más proclives, más inclinados a muy prontamente utilizar esteroides orales y terapias avanzadas. Es un medicamento bien tolerado, efectos adversos usualmente son leves. Voy a llamar la atención aquí que la nefritis intersticial muy temida es muy rara, proteinuria es muy rara, falla renal es rara. Sin embargo, los expertos recomiendan, y no hay evidencia de que así debe hacerse, pero es una recomendación, que se haga creatinina 2 a 3 meses después de iniciar el medicamento y cada 6 a 12 meses para ver cómo está la función renal. Hay un síndrome que se llama síndrome de intolerancia aguda y algunos pacientes pueden presentar dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, fiebre, cefalea y rash. En el embarazo es un medicamento seguro.
Múltiples circunstancias impiden que el paciente tenga una adecuada adherencia al mismo. Hay factores no modificables, como la extensión de la enfermedad, corta duración de la enfermedad, un horario extendido laboral del paciente, género masculino o viajes y no tenga los medicamentos. Y factores modificables es temor a efectos adversos, hay que explicarle al paciente. Bajo nivel educativo, habrá que explicarle. Dosis múltiples, una sola dosis, y los costos que se definen en cada país. Combinar 5-ASA con inmunomoduladores y anti-TNF, hay metaanálisis recientes que han demostrado esto claramente. No modifica, no aumenta el 5-ASA la eficacia de inmunomoduladores ni los anti-TNFs. Una palabra de cautela, no se recomienda combinar 5-ASA con tiopurinas. Aumenta la tioguanina y más riesgo de toxicidad hematológica. Mantenerlo no aumenta la eficacia, pero sí aumenta los costos, porque en medicina lo más costoso es un remedio que no funcione. No obstante lo anterior, también hay otros datos importantísimos y se ha encontrado en este excelente metaanálisis que el 5-ASA disminuye la probabilidad, protege contra la displasia en la mucosa inflamada y adicionalmente protege contra el cáncer en la mucosa inflamada. No se sabe con exactitud por qué el 5-ASA puede tener un efecto anticáncer, además de sus efectos antiinflamatorios locales. Y mucha gente ha pensado que el efecto anticáncer es sencillamente el control de la inflamación y esto bien pudiera lograrse con anti-TNF, tofacitinib, vedolizumab, etc. Hay evidencia reciente que dice que el 5-ASA inhibe característicamente las vías de la carcinogénesis del colon. Y recientemente esto se ha encontrado y quiero compartirlo con ustedes. Se ha encontrado que el 5-ASA tiene propiedades antineoplásicas intrínsecas. Y aquí se ve cómo este medicamento puede, nadie sabe cómo lo hace, pero él lo hace, evitar el cáncer. Teniendo en cuenta que el 15% de las muertes en enfermedad inflamatoria es por cáncer de colon y recto, que la vigilancia de colonoscopia, si bien ya se utiliza claramente, la displasia es difícil de detectar, la evolución de displasia cáncer es rápida y el 5-ASA tiene efecto antitumoral, esto quiero dejarlo a ustedes como una reflexión de mi presentación. Suspender el 5-ASA, nosotros en nuestro grupo lo suspendemos porque no aumenta la eficacia, pero esta discusión es de nunca acabar si se tiene en cuenta que este medicamento es anticáncer. Con respecto a COVID-19, brevemente quiero contarles que Securia IBD y otras publicaciones han encontrado que el 5-ASA aumenta la probabilidad de enfermedad grave, pero lo que se ha visto es que hay una alteración, un defecto estadístico en el análisis de los datos. Este estudio danés demostró recientemente que el 5-ASA no aumenta el riesgo de enfermedad severa del COVID, tampoco la hospitalización. Utilizando un método estadístico que es la corrección de Bonferroni, se pueden controlar variables escondidas no identificadas en estudios previos. Con respecto a la enfermedad de Crohn, que no es mi propósito hablar de Crohn, sino para decir que traigo dos buenas nuevas. Una cosa antigua es que 5-ASA no sirve en la enfermedad de Crohn. Sin embargo, los médicos en el mundo siguen utilizando 5-ASA para enfermedad de Crohn. Las dos buenas nuevas que traigo son estas. Este estudio mostró que la tasa de prescripción de 5-ASA en Crohn ha ido disminuyendo notablemente en el curso de los años. Y la última buena nueva que creo que es muy importante es esta, que nuevas prescripciones en Crohn están desapareciendo en el mundo. Creo que esta es una muy buena nueva porque un remedio que no sirve no debe usarse porque es muy costoso para un sistema de salud. Los mensajes para su casa que quiero que recuerden de mi conferencia son estos. El 5-ASA es la primera línea en colitis leve y moderada. La terapia combinada es superior. Dosis estándar y altas dosis son superiores a dosis bajas. No aumenta la eficacia de los inmunomoduladores ni anti-TNF. En pacientes refractarios a 5-ASA optimizada, utilizar budesonide MMX es una opción recientemente publicada. Y el 5-ASA tiene efectos anticáncer de colon en todos los estudios publicados hasta el momento. Yo creo que así está el 5-ASA como está esta familia Simpson en este momento. 5-ASA, qué bueno, 5-ASA, una vez al día, gránulos, 5-ASA, produce remisión clínica, endoscópica e histológica. Muchas gracias, muy amables por su atención. ¿Aló? Usted fue y lanzó una bomba ahorita en el salón del lado
en que dijo que en la colitis ulcerativa las lesiones no solo son de la mucosa y la submucosa, sino que llegan hasta la serosa. Si extrapolamos eso al tratamiento y hablamos de que los derivados de 5-aminosalicílicos son unos antiinflamatorios de uso local, ¿cómo uno entiende las dos cosas, lo que dijiste allá y lo que estás diciendo aquí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en los estudios que mostraste, hubo una cosa muy interesante, pero no lo comentaste, que es que en mantenimiento los pacientes de la terapia tópica podían utilizar esta interdiaria o 2 a 3 veces a la semana, lo cual hacemos nosotros como coloquialmente y vemos que los pacientes a veces lo hacen cuando están controlados, que usan los enemas o los supositorios un día sí, un día no. Quique, gracias por las preguntas maravillosas. Todas son buenas, estas me encantan. Tú tienes razón en lo que has dicho. Lo que pasa es que la plausibilidad biológica, es decir, cómo lo hace, es una cosa. Los hallazgos científicos son otra cosa. Si se le da 5-ASA, a pesar de ser tópicamente actuando, uno pensaría que ese control tópico no tendría por qué llegar a la serosa. Pero uno podría inferir que el control tópico impide que la inflamación continúe profundizándose hasta allá. Eso aquí yo estoy infiriéndolo ahorita. Cuando se hace una investigación científica, se encuentra un dato. Muchas veces la fisiopatología no alcanza a responder el dato ahí, pero lo que importa es el resultado. Conclusión, eso puede suceder y que es lo que yo creo que sucede es que se quita la inflamación superficial, pero si de dejarse continuamente ahí por tiempo prolongado, eso puede seguir avanzando hacia paredes más profundas. Con respecto al tópico, tú tienes toda la razón. Los pacientes que tienen proctitis o colitis, más allá de la proctitis, el tópico se puede utilizar 2 a 3 veces por semana y que el paciente estable. Los pacientes así de manera individual, motu propio, utilizan supositorios 3 veces a la semana, en los fines de semana, y está correcto. Eso está publicado. No enfaticé en eso por cuestión del tiempo, pero estamos totalmente de acuerdo. Más de 1 gramo 3 veces a la semana se puede utilizar en pacientes controlados. Creo que esas eran tus 2 preguntas. Ok, gracias. Sí, doctor. Gracias, doctor Otero. Juan Carlos Reyes de Bogotá, coloproctólogo. Tengo una pregunta. Si hay estudios que nos dicen que el 5-ASA tiene un efecto anticanceroso por disminuir, digamos, la inflamación crónica por una parte, por otro lado parece tener otras propiedades. Sabemos que 5-ASA en Crohn no funciona, pero Crohn también tiene riesgo de cáncer. ¿No sería eso de pronto un poquito para pensar si se está utilizando también en adición al tratamiento anti-TNF o a otros como parte del efecto anticanceroso, no sería aplicable no para tratar el Crohn, sino como propiedades anticancerosas? ¿Qué piensa usted de eso? La ECO recientemente en su último statement no recomienda el 5-ASA como quimioprofilaxis de cáncer de colon, ni en Crohn ni en colitis ulcerativa. Los hallazgos más contundentes del efecto anticancerígeno intrínseco del 5-ASA es fundamentalmente en colitis ulcerativa. Entonces, lo que usted ha dicho es algo que uno puede inferir, bueno, si es bueno para evitar el cáncer, ¿por qué no continuarlo todavía en pacientes que tienen anti-TNF o inmunomoduladores? En el inmunomodulador sí quiero ser enfático en que está clarísimo, aumenta el riesgo de toxicidad hematológica, porque la tiosporina metiltransferasa inhibida y hay mucha tioguanina, eso trae riesgos. Con respecto al otro, es una pregunta de nunca acabar. El médico individualmente podrá tener en cuenta eso, pero ahí van los estudios. Hasta hace un tiempo decíamos nunca 5-ASA en anti-TNF, pero recientemente este estudio ha mostrado una propiedad intrínseca de evitar la cáncer de colon. Conclusión, habrá que esperar más estudios y ver la costo-eficacia, etc. Mil gracias por su pregunta. Excelente. Doctor Otero, felicitaciones, como siempre, una gran presentación. Pero si quiero ser un poquito enfático, a ver, hombre, usted fue muy enfático en que en el Crohn colónico no se debe utilizar mesalazina. Puntualmente pienso que hay pacientes que con ese perfil de Crohn colónico que han estado en remisión o que se controlan con mesalazina. Yo creo que la mesalazina tiene un papel para ese fenotipo puntual de enfermedad de Crohn. Entonces yo creo que ese concepto dogmático de que la mesalazina no sirve en Crohn, yo creo que hay que tomarlo un poquito con pinzas y de pronto hay casos y hay perfiles que puede funcionar y que todos de alguna manera tenemos pacientes con mesalazina con Crohn colónico.
Juan Ricardo, excelente pregunta. Me encanta lo del énfasis. Cuando una conferencia, cuando un speaker se para a quitar la conferencia, yo creo que en su mente, como en la mía, surgen varias ideas antes de la conferencia. La primera es como inspirar. La segunda, controvertir. La tercera, buscar personas como tú que no les guste eso tan tajante. Me fascina esa actitud, me parece bien. Bueno, los estudios han mostrado eso. Es decir, lo que estamos diciendo aquí no es algo de un gusto personal. Los estudios han mostrado que la eficacia no mejora. Ahora bien, hay una colitis, la colitis de Crohn, exclusivamente colitis de Crohn, puede ser una patología absolutamente distinta a la enfermedad de Crohn clásicamente conocida. Tu pregunta me encanta. Entonces, habrá que decir, en pacientes individuales con colitis de Crohn, ¿qué habrá que hacer? Bueno, ese estudio que uno quisiera verlo no ha sido publicado. Estamos de acuerdo. Pero créeme que mi conferencia tiene ese énfasis, es para que gente como tú estudiosa se espera ya y me controvierta del dogma. Me encanta. Gracias. Doctor William, una de las cosas que usted dijo que efectivamente es a discutir es la suspensión de los 5 ASA, sobre todo porque la terapia biológica no ha demostrado, pues con estudios contundentes, que disminuyan la aparición de cáncer en colitis ulcerativa. Se supone que por el control de la enfermedad van a disminuir la incidencia, pero estudios pues confirmatorios de que disminuyan la aparición de cáncer no se tiene. De hecho, la terapia biológica puede originar la aparición de otros cánceres. Pero bueno, el punto es que yo creo que eso hay que mirarlo con lupa, pero ¿qué condiciones debe tener el paciente para la suspensión del 5-ASA? Debe tener una calprotectina menor de 50 o de 150, asintomático totalmente. ¿Tiene que tener el control histológico en la endoscopia? O porque es que uno ve en los estudios pivotales que la terapia biológica llega a una efectividad del 30 al 50%, o sea, todavía no son el medicamento ideal del control de la enfermedad inflamatoria. Muchas gracias. Excelente pregunta, doctor. Hay dos cosas aquí en su pregunta para discutir. La primera es que cuando un paciente con características clínicas que predicen que tendrá un curso agresivo, está clarísimo que muy pronto hay que ser muy inclinado a usar terapias avanzadas. Totalmente de acuerdo con usted, el doctor Mogollón lo mostró, el delta, lo que mejora el anti-TNF, vedolizumab, tofacitinib, por encima del placebo es muy poquito. Pero no obstante ese pequeño porcentaje en que es superior, es estadísticamente significativo. Entonces, lo que hay que decir aquí es que el paciente que se le tenga, está 5-ASA, refractario a 5-ASA, se utiliza esteroides orales, el médico va a elegir con su paciente o en este momento uno podría intentar, si no tiene esos factores de riesgo de agresividad, budesonida MMX, pero esteroide y no funciona, como el caso que presentó esta mañana, magnífico caso Fabián, tiene dependencia del corticoide, le inician adalimumab, iniciar adalimumab y dejarla ahí el 5-ASA no va a aumentar la eficacia del adalimumab. No lo va a aumentar. Lo que sí va a aumentar son los costos, pero yo ahorita he dicho cosas aquí muy novedosas. Y es que recientemente se ha encontrado que ese 5-ASA, no solamente pensando en el alto costo que tiene para el sistema de salud mantenerlo ahí, él no va a aumentar la eficacia, sino un efecto quimiopreventivo del cáncer. Dice, ¿qué hacer, doctor? Y yo, doctor, usted lo va a decir con su paciente. Yo hasta hace poco lo quitaba. Después de estos estudios ya lo estoy dejando. Digo, señor, se ha encontrado que el 5-ASA no va a aumentar la eficacia, pero puede evitar el cáncer de colon. Ahí estoy negociando desde el punto de vista médico, paciente por paciente. Esa pregunta es clave, porque en medicina la gente no tiene una enfermedad, hay un paciente con esa enfermedad y cada uno es distinto. Eso es fundamental. De ser así tan sencillo sería un clon. No estudiamos tanto nosotros. Y en este congreso hemos aprendido cosas y hemos roto unos paradigmas que en el pasado creíamos que eran así. Mil gracias por la pregunta, doctor. Esa pregunta maravillosa, eso no se ha estudiado, con qué dosis se evita que aparezca el cáncer, no está estudiado. Cuando se usa 5-ASA para mantener la remisión, se recomienda que nunca sea inferior a 2 gramos. Juan Ricardo Márquez hizo un estudio maravilloso con el doctor Rubín, cual demostraron lo siguiente. Pacientes que están controlados con 5-ASA, para bajar la dosis de mantenimiento se requeriría que la endoscopia de control estuviera cicatrizada la mucosa. Está cicatrizada, se podría intentar disminuir la dosis de mantenimiento, pero para el control de la enfermedad.
Si el individuo no se le verifica el control de la enfermedad endoscópicamente y le bajan el 5-ASA sin verificarlo, hay una alta probabilidad de que no esté en remisión. Conclusión, no hay dosis para evitar el cáncer hasta ahora publicadas, solamente hasta ahí vamos. Bueno, enhorabuena, última pregunta y un comentario. Enhorabuena, doctor Otero, porque la verdad es que pocas veces se oye hablar de mesalacinas y con tan bien y que se toquen todos los temas. O sea que lo de mi enhorabuena porque es algo que se está perdiendo en los congresos y la verdad es que tenemos que recordar que el 90% de nuestros pacientes van a llevar mesalacinas con colitis ulcerativa, van a llevar mesalacinas en algún momento de su vida y nunca debemos olvidarnos de ella, ¿no? Y yo quería hacer un comentario sobre el tema. Nosotros realizamos un estudio en nuestro medio con todos los pacientes que estaban con infliximab o adalimumab, porque es un estudio antiguo, es un estudio de hace 4 o 5 años antes de llegar a los biológicos, y no miramos el tema del cáncer, pero sí que miramos si mantener 5-ASA se asociaba a efectividad, pero sobre todo a pérdida de respuesta, ¿no? Porque a mí me preocupaba más y realmente vimos que no. Vimos en una serie que teníamos unos 200 pacientes con colitis ulcerativa tratados con biológico, realmente no vimos. Pero lo que es la ciencia, ¿se los quitamos? No se los quitamos, tampoco los continuaban, ¿no? Es decir, digo porque me gusta que es un tema que de clínico, es una pregunta de un clínico que tenemos todos los días. Oye, este paciente ya me ha llegado a biológico, se lo sigo tomando, el paciente lo toma, pero ¿cuál es mi reflexión? Que en España no lo paga. Entonces, hay que ponerlo también en la reflexión de un sistema sanitario donde lo paga. Entonces, también hay que poner el balance, porque si realmente la evidencia nos dice que no, yo creo que lo que protege del cáncer de colon es la cicatrización de la mucosa, es decir, la cicatrización a todos los niveles, como ha comentado. Pero, nada, simplemente quería hacer el comentario y felicitarle. Doctor, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se ha presumido que la inflamación crónica ahí da cáncer. Se presume que anti-TNF, etcétera, evitando la inflamación, evita el cáncer. Bueno, ese punto final no se ha encontrado con estos medicamentos. Son muy recientes. La mesalacina tiene décadas. Hay estudios muy largos de seguimiento. Conclusión, con base en todo lo que hemos dicho, el médico va a optar. Ok. Muchas gracias, doctor, por su comentario.